Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a este su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisel Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. En esta ocasión meditaremos acerca de la Navidad. ¿Cómo ha vivido usted la Navidad en todo este tiempo de su vida? En esta misma Navidad 2024, ¿cómo la vivió? ¿Cómo la va a vivir? ¿O cómo la está viviendo? Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo dos invitadas, unas hermosas mujeres que son voluntarias de Radio María. Bienvenidas, María Isabel. Gracias, Grisel, gracias, encantada de estar acá. Gracias, Liliana. Gracias por invitarnos, estamos felices. Pues queridos y amados de Dios, el día de hoy vamos a estar tres voces meditando acerca de la Navidad. Quédese con nosotros, recuerde seguirnos por Instagram, YouTube y Facebook como Radio María Canadá. Y recuerde que pues seguramente usted nos está escuchando a través de www.radiomaria.ca o de Alexa Play Radio María Canadá. Quédese en estos minutos y vamos a contemplar qué es la Navidad, cómo la vivimos. Así que vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. Por favor, María Isabel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pues ya estamos puestos, ya está aquí el Espíritu Santo con nosotros en su presencia y vamos a permitir que sea Él quien hable, que sea Él quien avive sus oídos de ustedes que nos están escuchando o que nos van a ver por medio de las redes sociales. Por favor, demos esa apertura y pues vamos ya de una vez comenzando. ¿Cómo vive usted la Navidad? ¿Vive una Navidad consumista? ¿O vive una Navidad de altruismo? ¿O quizá vive una Navidad donde se encuentra con Jesús, pero también va y le encanta el consumo? Bueno, pues vamos a estar meditando sobre eso. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Y para ello, pues hemos hecho indagaciones, pues obviamente, en nuestras escrituras. En las escrituras, pues tenemos la palabra viva de Dios. ¿Qué es la Navidad? Dios con nosotros. Lo hemos escuchado, ¿verdad? El Emmanuel. Dios con nosotros. El cumpleaños de Jesús, podríamos decir, ¿verdad? Todos tenemos un día de cumpleaños. Yo quiero contarles y compartirles a ustedes que están pues ahorita aquí en el programa ¿Dónde estás? Y escucharlas también, ¿no? De viva voz su experiencia. Cuando yo era niña decía, bueno, si es el cumpleaños de Jesús, ¿por qué no hay pastel para Jesús? ¿Por qué nada más ahí y mi familia, mis tíos, mis papás terminaban borrachos? Los niños con regalos, todo, pero también con ese pesar de los niños a veces que no recibíamos lo que nosotros queríamos o de ver esas películas pero ¿por qué hay niños que no reciben? O sea, yo siempre me cuestioné eso de niña. Sí, ok. Entonces, no sé ustedes cómo vivieron la Navidad o cómo lo ven con los niños de su familia o con ustedes mismas. ¿Qué recuerdo tienen de eso?
No sé cómo. Bueno, a mí hay algo interesante de esos recuerdos de Navidad y es que, bueno, yo tan pronto salía de vacaciones me iba para Bucaramanga, esto es en Colombia, y recuerdo que tengo una prima de la misma edad mía, entonces ya los hermanitos mayores, ellos ya sabían pues todo el tema de la Navidad con más precisión, pero mi prima y yo siempre estábamos como muy atentas a hacer la carta al Niño Dios, de pedir nuestras solicitudes, pero ahora que tú traes ese recuerdo de cuando eras niña y lo que pasaba por tu mente, yo me acuerdo mucho que cuando yo iba a escribir la carta al Niño Dios, antes de que yo le pidiera juguetes y todas esas cosas, yo le decía en la carta que por favor le diera casa a los niños que no tenían casa, ¿no? Que le diera hogar a esos niños que no tenían hogar. Y a mí en ese momento eso era como mi mayor anhelo, mi mayor mi iniciativa. Y ya después sí, ahí yo pedía los juguetes, que las cosas, bueno, sí. Y yo me acuerdo que mi tía Fanny, a quien quise mucho, que fue también como una madre para mí, ella nos llevaba a María Fernanda y a mí previamente a un centro comercial para mirar qué juguetes queríamos. Entonces ella misma nos decía, miren, este juguete está tan lindo, ¿por qué no le piden ese al Niño Dios? Y nos convencía y nosotros, pues sí, esas. Y yo me acuerdo mucho de un regalo de Navidad que eran un par de gemelas. Entonces eran unas bebés gemelas con sus teteros, con todo. Entonces yo hacía la petición como general, Señor, dale casa, alimento, abrigo a los niños que no tienen casa. Y después decía, y quiero las muñecas gemelas. Entonces, ¡qué bonito! Me llegaban las muñecas gemelas. Pero sí, la Navidad nuestra, la recuerdo mucho, especialmente la celebración que nosotros hacemos en Colombia, es a través de una novena navideña o novena de aguinaldos. Entonces se celebra por 9 días. Y empezamos el 16 de diciembre, terminamos el 24 de diciembre y generalmente estas celebraciones se hacen en familia, pero también con amigos, con vecinos y la idea es que nos reunimos más o menos tipo 7 de la noche, donde el fundamento especial son oraciones a la Virgen María, al Niño Jesús, a San José, unos gozos que son, sí, unos como unos salmos, podríamos decirlo, y al final unos cantos que nosotros llamamos los villancicos. Entonces cada día durante 9 días durante antes 9 días del nacimiento. Exacto. Y es una novena. Es una novena. No, es una novena. Empieza el 16 de diciembre y termina el 24. Y es hermoso. Entonces ahí la gente se reúne, comparte, pero después de eso entonces vienen pues ya una comida, sí, algo como para compartir en la mesa y es muy lindo. Y entonces sí, son 9 días de recogimiento. Yo creo que son 9 días en que la gente se reúne para ese propósito de compartir, pero también es muy lindo porque oramos, ¿no? Entonces hay muchas personas que generalmente no van a la misa, no son muy practicantes, pero es esa ocasión la que hace la convocatoria y la gente realmente ahí se reúne. Y quiero compartirles una cosa que averigüé averiguando como el tema de los aguinaldos y por qué se llama la novena de aguinaldos y estas cosas. Y resulta que el aguinaldo en latín quiere decir regalo. Entonces, y esto viene como de una tradición celta. ¿Sí? Y también pues es como de esa cultura también romana, ¿no? Y entonces lo que hacían los romanos en esa época era que ellos regalaban hojas de pino, ¿no? Como hojas de pino, porque la hoja de pino, más adelante la vamos a explicar mejor, es una hoja perenne, entonces quiere decir que dura en el verano, en el invierno, y entonces todo el tiempo, y entonces ellos daban este pequeño obsequio a sus familiares, amigos, como para desearles un mejor año para el siguiente año. Ok, entonces, ustedes, bueno, es que ellas son de Colombia, entonces nos están contando. Yo a esto como colombiana. Nos están diciendo, la tradición en México es las posadas, pero que viene siendo lo mismo, la novena, el pre.
Pero bueno, esto es como entonces una preparación, ¿no? Una preparación, digamos. Podría ser, sí. Sí, para el nacimiento. porque está dentro del Adviento. Exacto, ¿verdad? ese es realmente el Adviento, es la preparación para recibir a Jesús. A Jesús. Con nuestros corazones. Hoy en día, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? Aquí en Canadá, yo estoy preguntándole a todo el mundo, ¿cómo es la Navidad aquí en Canadá? Porque, créanme, fui a buscar este nacimiento y no encontraba. Fui a varias tiendas y yo toda frustrada porque no encontraba nacimientos. ¿Imágenes? Cuando en México todo mundo vende nacimientos. Y yo estaba frustrada realmente porque el único que me encontraba era al Santa Claus. Sí, interesante. Y yo quedé toda triste. Eso me pasó ahorita que estaba buscando esta la verdad que aquí en Canadá para encontrar un nacimiento te tienes que ir a una tienda religiosa que vende artículos religiosos y ahí es únicamente donde vas a encontrar realmente. De resto, sí, en cualquier otra tienda regularmente, como en nuestros países, no se va a encontrar. No es tan común. Sí. La celebración aquí de la Navidad, yo diría que en las iglesias, no sé, pues yo voy en iglesia en inglés y es en St. Clair, aquí en Woodridge, y la celebración, se hace una celebración del Adviento, de los domingos de Adviento, tienen la corona de Adviento. ¿El pesebre? ¿Tienen pesebre? Tienen pesebre, un pesebre gigante, este es casi de tamaño real, afuera. Muy lindo. Entonces pienso que esa parte para las personas que asisten a misa, pues van a tener esa preparación con esos domingos de Adviento. En mi casa, entonces yo tengo mi propia corona de Adviento y nosotros tratamos de cada domingo, después de misa, encender la vela de nuestra corona en casa. Sí, en oración. Está muy bien. Entonces, vean, es toda una preparación. Entonces, ¿qué es la Navidad? Pues nos nace el niño Dios. Y yo quiero que recordemos una de las citas que les comentaba. Juan 3:16. Vaya y busque su Biblia o ahí en su celular. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿En dónde se está dando? En la Navidad. Y yo, claro, recurrí al Padre George. Porque dije, Padre, ayúdeme, le mandé mensajito y dice, a ver, y me empieza a ubicar. Le digo, es que sabe que yo empecé a buscar y efectivamente decía, viene de el nacimiento de Jesús no fue el 25, viene de una fiesta pagana, etcétera y todo. Bueno, lo que quiero que nos pongamos a analizar, olvídense de la fiesta pagana y de todo eso, vaya, investigue si quiere y es acerca más bien del universo entero. ¿Quién es el creador del universo? Dios. Y obviamente los paganos antes tenían sus dioses y muchos pues eran sus dioses los mismos astros. Sí. Los astros, que es el sol, la luna, las estrellas, Saturno, los planetas. Y mismos días, así se llaman, ¿verdad? Lunes, luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes Venus, sábado Saturno y domingo. Domingo. Se lo escuché a un padre que sigo por ahí en YouTube y dice, ¿cómo se dice en inglés? Sunday. Día del sol. Sí. Sunday. Yo, ok. Entonces, con lo que me dice el padre George, vámonos y ahorita ya mezclé todo, nos vamos al punto 3. La cita bíblica de Juan 3:30. ¿Pudieran darle lectura? Sí, mira, mientras la ubicas, les quiero contar un poco de esa tradición pagana que es bien interesante. Sí. Resulta que esto fue más o menos en el año 350, cuando el Papa Julio I decidió instaurar la Navidad, el nacimiento de Jesús, como una solemnidad, ya como una celebración, como una celebración solemne, y se hizo con el fin de ir reemplazando esas fiestas paganas que celebraban los romanos.
Entonces, una fiesta particular que celebraban los romanos en la época de diciembre era una fiesta que se llama las fiestas saturnales. Entonces, esas fiestas saturnales, lo que ellos hacían era darle honor al dios Saturno, y el dios Saturno lo que hacía o lo que les proporcionaba era las cosechas y la agricultura. Entonces, lo que ellos pensaban que les proporcionaba. Lo que ellos pensaban que les proporcionaba. Entonces ellos hacían como esa celebración en honor a esas cosechas, a esa agricultura de ese momento. Y entonces ellos también se reunían con familiares, con amigos, y compartían sus cosechas, sus temas, pero también llevaban regalos. Entonces también había como una celebración. Y entonces para poder dar inicio, como a darle apertura al nacimiento de Jesús y a la cristiandad, entonces se crea esa festividad solemne de la iglesia en el año 350 con el Papa Julio I. Por eso se crea en esa fecha, ¿no? Porque de entrada, ¿nuestro sol quién es? Pues Dios, Jesús. Él es nuestra luz, Él es nuestro sol. Sí. Y aquí, dale lectura, por favor. Este es Juan 3:30. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Juan el Bautista, primo de Jesús, fue quien preparó ese camino, ¿no? Y él se celebra, y esto me lo explicaba el padre, se celebra en junio, cuando ocurre el día más largo del año. El solsticio de verano. Exacto. Y de ahí los días empiezan a hacerse más chiquitos. ¿En el solsticio más largos? No, el 21 es el día más largo. Sí. Y de ahí al otro día ya es más pequeño que ese día más largo. Y empieza a decrecer los días. Sí, pues. Y vean con la escritura que dice Juan. Y Juan el Bautista decía, es preciso que yo disminuya para que Cristo crezca. Sí. Si lo asemejamos a nosotros, más bien, bueno, sigamos, luego vamos a asemejarlo a nosotros. Entonces, vienen disminuyendo los días en analogía de lo que la escritura nos dice y de lo que Juan el Bautista preparó el camino para nuestro Señor, para su primo. Y entonces vienen decreciendo, y en diciembre ocurre el solsticio de invierno, donde entonces ahora el sol está del otro extremo y de la tierra, del Ecuador, y entonces ahora se invierte el invierno, los días más bien la noche más corta. Los días más cortos. La noche más larga, perdón. La noche más larga. Ocurre la noche más larga. El día más corto, lo estamos asemejando con el día. Sí. El día más corto ocurre como el 21, que es la fecha del solsticio. Y entonces a partir de ese, al otro día, empiezan a crecer los días. Sea un segundo, sean dos, empiezan a crecer los días. Entonces yo ya disminuí toda. Y pero es Jesús el que crece. Señor empieza a crecer. Qué linda. Y eso se me pone en la piel chinita porque ahora vamos a centrarnos en los personajes del pesebre, del nacimiento. Y del nacimiento. ¿Cómo viven ellos la Navidad? Sí. Sí, es interesante. ¿Cómo la viven? María, por supuesto, ya sabía, el ángel ya le había anunciado quién iba a nacer, ¿verdad? Sí. José, híjole, es que José, ahorita que estuve estudiando esto dije, wow. Se le vino abajo su plan de noviazgo. Sí, porque encima de todo eso le dice Dios, o sea, toma María, que el niño que van a nacer es el Salvador, el Redentor. Imagínense a José diciendo, wow, yo me imaginaba otro plan, ¿no? Sí. Y lo acepta. Pero bueno, ellos viven ese como tipo Adviento. Dios, estaba escuchando, Dios los preparó porque ellos en una incertidumbre, María, híjole, embarazada, ¿qué le voy a decir a mi prometido? Sí.
José, incluso antes. ¿qué hago? Sí, Incluso no sé. antes, porque ya le preguntaron a Ángel, ¿y cómo va a ser eso si no conozco varón? Sí, Exacto. claro. Sí, entonces también era como esa pregunta que a mí me encanta, esa parte de María y ese cuestionamiento, porque muchas veces nosotros en la vida le preguntamos a Dios de esa manera. Nosotros le decimos, Señor, estamos en cualquier situación y le decimos, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Que no está en mis manos y no tengo el control. Entonces, ¿cómo vas tú a intervenir? ¿De qué manera? No lo sé, pero ayúdame. Imagínense. ¿Qué dirían? Tú tienes hijas, ¿no? Grandes. Sí. ¿Qué qué habrán dicho los papás de María? Hija, ¿qué pasó? Sí, claro. Me imagino lo primero fue eso, pero igualmente como también fueron papás que Dios escogió, ¿no? Exacto. Y que estaban preparados seguramente para verlo como un designio de Dios. Entonces pienso que de alguna forma no fueron como quizás si me llega mi hija y me dice algo así, que lo hubiera seguramente como humana primero como reprochado o alguna cosa seguramente que no hubiese sido tan bonito, ¿no? Como seguramente los padres de María lo acogieron. Acogieron esa noticia. Sin embargo, pues obviamente está la expectativa de no saber, ¿cierto? De que uno no sabe en ese momento con algo así qué va a suceder, como dices tú, Liliana. Sí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con eso? Exacto. Una noticia tan grande. Esa noticia. Entonces, vean, el Adviento es para eso. Sea que le llamemos posada, sea que le llamemos, ¿cómo? Aguinaldos. Aguinaldos, en su país, ¿cómo le llaman? ¿De dónde? Cuéntenos, escríbanos a Radio María y coméntenos, en mi país, El Salvador o Colombia, eso. Ustedes, en otra parte de Latinoamérica. Compartan eso, porque es bonito comentarlo, ¿verdad? Enterarse y unificar, saber que eso tiene un propósito. No nada más es pasarla bien, los dulces, la comida, no. Lo que vamos a llegar a preparar, lo que nos estamos preparando es cómo vamos a recibir a Jesús. Imagínense un dato curioso, les tengo. Resulta que aquí en Toronto esto es una ciudad supremamente multicultural y rica en diversidad cultural. Entonces resulta que algo que a mí me ha impactado y me ha gustado mucho y que ha estado muy cerca, es hacia la comunidad filipina. Entonces los filipinos, ellos celebran la Navidad desde octubre. Entonces ellos desde octubre empiezan a decorar sus casas. Wow. A decorar, sí, sus casas, todo. Pero ellos dicen que obviamente, pues ya aquí estando en Canadá, pues no lo hacen tan temprano, pero sí empiezan en noviembre. Entonces ellos pueden empezar mitad de noviembre, ¿no? Y ya empiezan a decorar. Actualmente yo estoy viviendo con una familia filipina y ellos ya tienen su casita decorada. Ya la tienen lista. Y a mí eso o sea, estar en ese ambiente navideño es tan hermoso, es tan acogedor, sí. Nos trae tantos recuerdos como lo que hablamos ahora al principio. Y tienen una novena muy parecida a la colombiana, 9 días. Y bueno, el nombre no estoy muy segura, pero es algo así como Simbagabé. Creo que ese es el nombre de ellos, pero bueno, lo investigan un poquito más. Por ahí, pero si nos escucha alguien de Filipinas, por favor, nos háganoslo saber, ¿verdad? Pero tienen una tradición de 9 días también, haciendo oraciones por 9 días. Vean, pues bueno, esto es muy rico en tradición, pero ¿y cómo nos preparamos para recibir en nuestro corazón a Jesús? ¿Cómo? Mismos católicos, pues de pronto nos vemos contaminados de las ideas, pues llamémoslo así, mundanas, y nos dejamos arrastrar por el festejo y por preparar los regalos y viene un tremendo estrés, porque dices, tengo que hacer regalar aquí, intercambio quizá a los hijos, ¿qué me voy a poner? Y entonces estamos más ocupadas. Sí. En eso, el estrés de que vamos a comer se desvirtúa. Desvirtúa. O el estrés de, vamos a recolectar juguetes y a donar a los niños y nos quedamos en altruismo. Entonces, tú dijiste una palabra muy, muy fuerte, se desvirtúa la Navidad. Hoy en día estamos viviendo eso. Somos aquí en Canadá, un país multicultural, cierto, pero
los católicos cristianos no podemos desvirtuar la Navidad y lo que es el Dios con nosotros. El Dios con nosotros, sí, qué lindo. Dios con nosotros, porque es el momento en que la humanidad y Dios se encuentran. Sí, se encuentran. Y adicionalmente a eso, había una pregunta que hacías desde el principio y la has estado contemplando en este programa, y es cómo nos preparamos para recibir a Jesús. Y yo creo, he estado pensando en eso, y a mí me parece que es una preparación del día a día. Todos los días estamos preparándonos, porque no podemos decir, no, es que yo voy a la Eucaristía, yo hago el rosario todos los días, voy al Santísimo, me encanta, bueno, todo eso hace parte de esa preparación, pero también es como la preparación también en nuestro día a día de rutina. Entonces también cómo lo vivimos desde nuestro despertar, cuando viene una adversidad, cuando tenemos un conflicto interno, también en nuestra familia, en nuestro trabajo, bueno, tantas cosas ahí, cómo esa preparación nos está llevando a caminar como lo propone el Señor, o sea, cómo realmente esa luz se ha penetrado y sí podemos vivir ese día a día de acuerdo a esa luz de Dios y a ese nacimiento de Dios. Claro. Sí, porque o sea, no es fácil, o sea, no es fácil. Yo les comento algo que me pasó esta mañana, por ejemplo, así, las cosas rutinarias. A veces me encuentro con alguien muy cercano, con quien convivo, etcétera, y resulta que de pronto esa persona a veces no se levanta de un ánimo peculiar, a veces, no siempre es como el normal del día. Entonces, de alguna manera, yo he tratado de entender un poco esa figura, ese comportamiento, y de aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Que a veces me cuesta. Entonces a veces esa realidad, ese comportamiento, esa actitud, a veces a mí me genera estrés, me genera como una revolución de sentimientos por dentro. Y entonces yo digo, esta mañana yo a veces decía, a ver, Señor, o sea, si tú me preparas, me pones estas pruebas, yo creo que esta mañana no la pasé, o sea, no la superé. Porque a veces no logro entender, digamos, esa situación, y esa situación a veces me trastorna, ¿no? Entonces yo digo, a veces como que es muy lindo poder, digamos, nutrirnos de la palabra, nutrirnos del día a día, pero yo siento que en la medida que estamos en el caminar con Dios, el Señor permite ciertas situaciones, una para reencontrarnos con Él y hacer como un stop en el camino y decir, qué tan llena de luz y de ti estoy, ¿no? Uh-huh. Yo realmente sí estoy siguiendo ese llamado al que tú me has invitado, sí respondo a ese orden de no irritarme, de no afectarme, de continuar mi camino en paz y alegría a pesar de las circunstancias. Entonces, esa preparación no solamente es en torno a lo que hacemos en nuestro medio católico y en nuestro día a día, sino que también es en las pruebas que se nos presentan, cómo, ¿no? Claro. Esa preparación nos tiene que servir para que sea nuestra armadura y podamos, ¿no?, estar ahí en ese momento de ejercicio, de batalla. Claro, y el único que nos puede ayudar en esa batalla es el Espíritu Santo. Ay, total. Para tenerlo lleva un proceso, ¿verdad? Obviamente cuando somos bautizados, tenemos esa apertura, cuando nos recibimos la confirmación, tenemos la total apertura para que el Espíritu Santo nos acompañe día a día, pero efectivamente, ¿verdad? Como dices, esto me recuerda a los pastores. Okay. Cuando el ángel va y les dice, les ha nacido la luz, ¿no? Les ha nacido, sí. Ay, por acá tenía escrito bien cómo les dice el ángel tan puntual, les ha nacido hoy el Salvador, ¿sí? Les ha nacido el Salvador. Y ellos agarraron y ¿dónde? Dejaron todo. ¿Estaban preparados? Sí. No, pero sí tienes razón, tenían un corazón dispuesto, sencillo. Sí.
Y en cambio, va y le dice a los magos, ya es hora, pero ellos se dieron cuenta porque magos no significa, oigan, que hacían magia, ¿verdad? No, es porque eran astrónomos. Estudiaban la astronomía, los astros y todo esto. Entonces, ellos eran hombres sabios, sí, entendidos. Y sí, ellos van y se guiaban, ¿verdad? Por la estrella. Entonces, esto simboliza el Espíritu Santo ya haciendo presencia desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y entonces ellos van guiados por la estrella. Pero llega un momento en que de pronto se desvían porque ellos humanamente buscaban un castillo, ¿no? Y llegan al de Herodes. Nada más y nada menos. Sí. ¿Quién era Herodes? Otro. ¿Cómo recibió la noticia? Pues él no quería en soberbia. Un reemplazo. Él que no quería un reemplazo y dijo, no. Sí. Entonces, vean los diferentes personajes del nacimiento, ¿no? O sea, es bien bonito. Por ahí estaba leyendo que el primer nacimiento o el de la idea fue San Francisco de Asís. Sí, San Francisco de Asís fue interesante porque él lo que hizo fue hacer una interpretación del nacimiento de Jesús. Entonces, lo primero que él hizo fue hacer como una obra teatral con el mismo pueblo. Entonces, él cogió personajes de Asís. Reales y también animales para hacer toda la representación de ese pesebre, de ese momento. Y desde ahí empieza la tradición en las familias, en las casas, pero ya incorporarlo pues a través de las imágenes que claro, que y eso tenemos. es muy bonito porque como decía María Isabel al principio, esa parte de en tu casa aprender la velita de la corona de Adviento, tener tu nacimiento, pues va generando ese ambiente del que hablabas tú, Liliana, de la Navidad. Ya está, ves los adornos y esto, pero vas viendo y contemplando el verdadero sentido de la Navidad, de estar contemplando a estos personajes. Muchas veces en México las pastorelas de los niños ya toman esta escena del nacimiento como algo chusco. Y bueno, podrá ser bueno, pero se pierde el sentido de la Navidad porque le dan más realce, por ahí ya se inventan el personaje del diablito y no sé qué tanto. Entonces, ok, ahí es donde, chéquense, el demonio anda como león rugiente. Y ahí es donde se empieza a filtrar para desvirtuar la Navidad. Sí. Ojo, entonces es como aquí que vemos que el Halloween y que no pasa nada, se empieza a filtrar y a desvirtuar el sentido de la Navidad. Ojo, como católicos cristianos hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué mejor que contemplar el nacimiento? El nacimiento, pero no desde un amor romántico, eso me platicaba el padre George. Vayan a su blog, es su blog, hay Misión un blog Itinerante, del padre, ¿no? excelente sobre ese, ahí que dice amor platónico, él habla sobre el amor platónico y el amor verdadero, ¿no? Entre que se daba, ¿no? En el romanticismo y no sé qué tanto, en la historia universal, pero sí, él lo hace la analogía con el amor del humano hacia Dios. Sí, es muy lindo. Y desde que Jesús viene, ese amor se hace real, se hace vivo, ya no hay intermediarios. Sí. Ya no es platónico. Ya no es platónico. Por lo mismo, no podemos desvirtuar el sentido de la Navidad. Y no nos perdamos en que si es la fecha, que no es la fecha, y que estos pelean y que el otro y el que la fiesta pagana. No. Lo principal es cómo estamos recibiendo la noticia del nacimiento de Jesús, nuestro Redentor. Sí. Otro de los personajes que les comentaba es Herodes. A él le llegó la noticia de que ya estaba naciendo el Redentor. ¿Y lo encontró? No. Nunca lo encontró. Sí. Y él teniendo todo el poder, teniendo todo. Y no lo encontró. Entonces, ¿cómo? Interesante, no lo encontró. ¿Vean? Además que sí, exactamente, no lo encontró.
Sí, porque Dios se le adelantó. Pero es que además el propósito de Herodes era otro, ¿no? O sea, era tal su orgullo, sus ganas de poder y de el poder y controlar, etcétera, que él solamente pensaba en él, y era tal su individualismo, su soberbia, arrogancia, de todo, sí. Sí, exactamente, no pudo ver más allá de ese momento tan especial y único, porque es que además, ¿cómo era posible que le tuviera miedo a una criatura? ¿No? O sea, una criatura, algo tan pequeño, tan hermoso y tan dulce. O sea, no. Ahí se ve la grandeza. Sí, claro, no. Y ya era algo de que Dios tenía preparado así para que, pues, Herodes no lo encontrara y para que, pues, se diera el nacimiento de Jesús como tenía que ser en ese pequeño establo, de una forma tan humilde, tan pobre y sencilla. Exacto. Es sencilla. Es algo que, o sea, la gente no alcanza a comprender y por eso, sí, los hermanos separados y todos los demás grupos que hay fuera de la religión católica no alcanzan a comprender la grandeza de eso, porque bajó del cielo a ponerse en ese pequeño pesebre tan humilde y tan sencillo y pudiendo ser tan grande, porque era el mismo Dios, ¿no? Exacto, Sí, al humanizarse nos deja, ahora sí que nos cambia toda esa expectativa de humanos que tenemos, de un rey. Miren que yo estuve haciendo una preparación a San José, y hay algo que durante esa preparación se hablaba de ese episodio comparativo entre Herodes, cómo él en su opulencia, cómo era vivir en un castillo, etcétera, en ese momento, y cómo llega el Rey de Reyes, Señor de Señores, a un establo, ¿no? En medio de animales, en medio de el frío, en medio, bueno, de tantas dificultades por las que pasaron María y José. Y él hacía un énfasis y la pregunta en este comparativo era: ¿cómo quieres que reine Jesús en tu corazón? ¿No? Entonces, ¿cómo preparas ese corazón para Jesús? O sea, ¿cómo lo estás preparando? ¿Desde la humildad, desde la sencillez, o como es Herodes, que desde la soberbia no lo pudo encontrar? Sí, qué interesante. Así es que, como ubiquémonos con estos personajes del nacimiento y cómo lo vamos nosotros cómo lo recibimos cada Navidad, ¿no? Esa renovación que se hace cada año ¿estamos pensando en una fiesta o lo vivimos nada más para un día? La Navidad de una noche. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Porque es que muchas personas dicen, pero es que ¿dónde está Dios? Pero es que yo no lo he visto, pero es que quiero como, ¿no? Meter la mano en el costado y sacarla. Entonces, pero es que es un encuentro tan personal, pero al mismo tiempo tan simple. Y sencillo. O sea, no necesitamos cosas extraordinarias, ni armarnos el castillo, pues, gigante para poder entrar a esa presencia tan especial, única y sencilla que es Dios. Claro. Entonces es un encuentro muy sencillo, pero es decirle como María, sí al Señor, decirle sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero es un simple sí, quiero conocerte, ya el Señor se encargará. Y tener la disposición. La apertura de corazón, ¿cierto? Correcto. O sea, decirle, Señor, aquí estoy, y él va a llegar, y Él va a renacer si estamos dispuestos, si estamos abiertos, si tenemos esa disposición de que Él venga a nacer en nosotros, porque ese nacimiento del niño Jesús no es el nacimiento en el pesebre, la forma... sí, verlo material, no, visual. Es que Él viene a nacer de nuevo en cada Navidad a nuestro corazón, y viene a nacer para seguir acompañándonos, para que sigamos creciendo con Él, ¿cierto? Sí. Para que sigamos obteniendo de su Santo Espíritu todos esos dones y frutos del Espíritu Santo, que son los que nos van a llevar a seguir ese camino que queremos seguir
de la mano de Él. Así es. Y has tocado, ahorita comentaste hace rato el establo. Y yo pienso en el que proporcionó ese establo. O sea, Jesús se le metió. O sea, él ni se imaginaba a quién le iba a estar dando un espacio, posada, ¿verdad? La posada. Una posada. Wow. Sí, así es que también nos puede encontrar en ese altruismo. O sea, no es que sea malo el altruismo. También dejémonos encontrar en ese altruismo. O sea, no estés tan preocupado, como le decía Marta, te preocupas de las cosas, Jesús le decía, ¿verdad? De las cosas pues del materiales, del día a día. Sí. Y María, la hermana escogió de Marta, la mejor parte, que es la oración, prestar atención, mirar a Jesús. A Jesús. Y ahí, en ese altruismo, como el dueño del establo que le dio posada a Jesús, a los papás de Jesús para que el Rey de Reyes pudiera nacer, y vean qué grandeza. O sea, ahí nunca te imaginas a quién le abres las puertas. Exacto. ¿No? Y es que realmente Jesús está en cada rostro, en cada vida, ¿no? Entonces a veces no sabemos quién nos está pidiendo una ayuda, nos está pidiendo un consejo, nos está pidiendo algo, pero es el mismo Señor ahí, ¿no? Tocando esa puerta. Entonces, queridos y amados de Dios, esa es la Navidad, nuestra apertura a recibir a Dios de bebecito. Ya en otros programas hablábamos de cómo habrá sido esa mirada de Jesús bebé, si cualquier bebé nos conmueve, ¿no? Sí, ay, sí, debe ser espectacular, algo maravilloso. Sí, sí. Pero miren que quiero contarles algo que decía María Isabel, y es que respecto a ese momento de la Navidad, esa apertura que nosotros tenemos y que es como la oportunidad, pero yo diría que también esta época de Navidad es como un anuncio adicional al anuncio diario de cada día, de ese llamado que Dios nos hace en nuestro día a día, en cada situación, en las tristezas, en las alegrías, en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos más interiores. Él siempre está tocando la puerta y Él siempre quiere nacer. O sea, no tenemos que esperar que hasta el 24, ¿no? Sí, entonces ahí sí le voy a abrir las puertas. No, por supuesto. ¿Sí? Sino que es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Esto del 24 fue ha sido una celebración instaurada por la Iglesia Católica para hacer esa presencia un poco más viva y tener ese espacio, ¿no? Ese espacio de recordación. Así, acuérdate que de todas formas nosotros también tenemos la Pascua, es otro momento grande de la iglesia que nos da para ese espacio para tener ese reencuentro. Pero, y hace alusión a esto, a lo del cumpleaños. Todos festejamos un día de cumpleaños. A los santos se les da un día de cada santo, porque una celebración, un homenaje, porque a nuestro Señor Jesús no, ¿verdad? Entonces... Y lo del ponque es interesante, nosotros deberíamos poner un ponquecito el 24 de diciembre, el 25 que es el día que nace. ¿Cómo es eso, un ponquecito? Una torta de cumpleaños. Sí. Un pastel sería buenísimo. Yo decía como que de verdad, o sea, todos celebramos nuestro cumpleaños con un pastel, ¿no? Sí. Pues, es como una tradición. Entonces sí podríamos hacerlo este año acá en Radio María con el 25 nuestro Señor. Pues bueno, la Navidad es el tiempo de gozo. Por ahí también hay quien, y ya nos vamos a extender un poquito más, pero es especial de Navidad. Mucho que hablar de la Navidad. Mucha gente escucho y también lo he experimentado en algunos años, dicen, la Navidad me pone triste, nostálgica, melancólicos. Sí, yo creo que es un momento porque, a ver, yo de pronto reflexionándolo así muy rápidamente, yo creo que es como ese sentimiento de que es tan lindo pero tan corto, ¿no? Tan lindo pero tan corto. Ahora también también depende el momento en el que estés. Entonces, porque de pronto eres inmigrante, estás en otro país y no estás con tu familia.
Entonces eso también pues te produce nostalgia, Claro. ¿no? Siempre que creces y tienes una experiencia bonita de la Navidad, ¿cierto? Siempre tienes un recuerdo bonito de cada Navidad. Entonces cuando, dependiendo ese estado en el que estés y no lo puedes tener en ese momento, no lo vives lo mismo o te acuerdas de esos recuerdos, entonces ahí es donde yo creo que entra la tristeza. Pero pues de todas formas, no sé, precisamente deberíamos abrirle más el corazón al Señor para que nos acompañe. Entonces, si estamos nostálgicos, ven y nace en mí que acompáñame. Esa es. Y el día de Navidad toca prepararse para recibir la Eucaristía, que eso nos va a llenar. Nos va a nutrir. Si estás triste, no se te va a quitar la tristeza y eso, pero te vas a sentir en paz. La paz de Dios. Y sí, o sea, Dios puede obrar y puede ir sanando. Esa tristeza no, o sea, las emociones que sentimos de pronto pues no son malas. Déjate sentir la tristeza, pero que no quede y que no se haga depresión. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios siempre contigo de tu lado. Entonces, si la Navidad te pone nostálgica, fíjense, yo les decía al inicio, a mí de niña me ponía nostálgica porque de pronto yo decía, ¿por qué no hay regalo para todos? Yo misma que experimenté, ¿por qué tenemos un árbol de Navidad chiquito? Y yo quería un grande. Entonces, eso de pronto puede causar esa tristeza y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, precisamente por eso les comentamos. No desvirtuemos la Navidad. La Navidad no son los arreglos o qué árbol vas a tener. Por ahí hay muchos niños que anhelan y quieren tener el mejor árbol o uno mejor. No, la Navidad es el niño Dios te va a abrazar. Las va a abrazar. Y les tengo un dato curioso antes de cierre. Imagínense que hoy averiguando como temas de la Navidad, averigué algo súper lindo que no sabía sobre el árbol de Navidad. Y el árbol de Navidad tiene un significado muy lindo porque el árbol en principio es el pino, ¿no? Entonces el pino, hablábamos al principio que son esas hojas perennes que duran en el invierno, en el verano. Entonces tiene un significado muy lindo en nuestra Navidad porque hace representación del árbol de la vida, el árbol del paraíso. Yo esta parte no la tenía muy clara, o sea, no sabía en realidad esto. Y algo que me llamaba la atención era también nosotros como en Navidad estos árboles los decoramos como con bolitas, o esa es como la figura inicial, ¿no? Y esas bolitas representan las manzanas, que son las manzanas de la tentación, pero al mismo tiempo el árbol representa pues el mismo árbol de la vida que es Jesús. Entonces yo quiero contarles algo que me llegó esta mañana. Y es que si nosotros, si ese árbol representado en nuestra Navidad es Jesús y nosotros estamos adheridos a ese árbol, nunca nos va a faltar nada. Y el Señor dice en Juan 15, versículo 4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Entonces, ese árbol es la representación de ese Dios que si nosotros no estamos unidos a Él, de alguna manera, por eso es que vienen las nostalgias, las depresiones, los vacíos, las tentaciones, cuando, mejor dicho, caemos al límite. Entonces si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y vamos a tener esa vida en abundancia, pero aquí en nuestro día a día vamos a tener esa paz en abundancia, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, vamos a salir victoriosos. Pero esa es la invitación, que a través de todos esos encuentros, de todos estos mensajes que llegan con la Navidad, nos acerquemos, nos acerquemos a Dios y le demos esa apertura a Dios como Él lo quiere para nosotros, que le abramos ese espacio, esa posada. Así es. Y ya que tocas esto del árbol, también en el Salmo 1 menciona, y dice Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado, más atrás,
Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé. Vamos, lo que quiero resaltar es el versículo 3. Será como árbol plantado entre acequias, de su fruto en sazón. Su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. En la Biblia latinoamericana comenta más sencillo de que es como árbol que está plantado junto al río. También. Y entonces siempre se está nutriendo del río, que es nuestro Señor Jesús. Y va a estar frondoso. Frondoso. Vamos a estar siempre frondosos y frondosas. Así es, pues queridos y amados de Dios, gracias por escucharnos. Recuerde, la Navidad es Dios con nosotros. Que Dios crezca para que nosotros vayamos disminuyendo más. Qué lindo, me encantó. Muchas gracias, María Isabel. Gracias, Diana. Gracias, Grisel. Espero que les haya gustado este compartimiento que hicimos, que fue una contemplación de la Navidad. Sigamos contemplando la Navidad. Recuerde que sigue la octava de Navidad, estos 8 días, donde pues después celebramos al primer mártir, San Esteban. Después viene lo de los santos inocentes, el 30 el día de la familia, la familia, y el 1 culmina la octava Navidad con la celebración de María, Madre de Dios. Todas las advocaciones ahí. Entonces es una fiesta de 8 días, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Feliz Navidad. Les mandamos Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisel Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.